Anteriormente, en el canal... You're making this more difficult than it has to be. Your nose is bleeding. Oh. We have to go now. Why don't you just tell me who you're working? Out of my way. I'll show you how it's done. What the fuck? What do you think you're doing? Teaching him a lesson. Used to be lovely, used to be clean. Now through you is all she can see. Y continuamos. Episodio 2. Espejismos. Ya lo hemos visto antes. Hay muchas cosas que tenemos aquí que hablar, ¿eh? Blancanieves, he visto tu cabeza. ¿Qué haces viva? Igual no es Blancanieves. O igual no es Blancanieves la que había muerto. What the hell was going on down there, Bigby? Abusing a prisoner like that. Creí que estabas muerta. I thought you were dead, Snow. And that makes it okay? I hope it was worth your time. A ver... ¿Cómo es que no estás muerta? Okay, you're gonna have to explain this, because I'm really not getting it yet. After a conversation in the taxi last night, I got a call from Toad. He said his son found a body. We thought it was Faith at the time. Getting her back here wasn't easy. But Pero... hopefully we'll find something on her to help Bueno, us me track alegro que te down hayas the encargado bien, pero eso no responde a mi Glad you pregunta. took care of things. killer. Thanks. Snow? What is it? Me alegro de que estés... Es que no sé si es ella, pero... I'm glad you're not dead. Me too. Pero... I just want to get to the bottom of this. Explícamelo, porque no... I just feel like What is it? I feel responsible in a way. She looked just like me. ¿A qué? And maybe that's why she was killed. No es tu culpa. Snow, it's not your fault. But she looked just like me. That can't be a coincidence. We just have to find out who did this. And why she was glamored to look like me. I mean, that's what it is, right? So, what's our next move? Deberías pasar desapercibida. Maybe you should lie low for a while? Until we figure out what's going on. And what? Sit around the business office twiddling my thumbs? Waiting for the big bad Bueno, pero es muy wolf to solve peligroso all my salir si te están problems? intentando It's matar. too dangerous out there. Too dangerous? Bigby, I'm not going to be an errand girl for Crane anymore. I just want you to be careful. I almost lost you once. I'm and- not yours to lose. Zasca. I'm sorry. I know it's dangerous, but I'm not helpless. I can take care of myself. I've been doing it for centuries. TJ is waiting inside. He was so freaked out last night, he wouldn't tell us much. Even now, he just stops talking altogether after a certain point. He's pretty shaken up, though, so try not to be too, you know. Bueno, puedo manejar esto. I can handle the kid. Okay. La cara que ha puesto. Puede ser que realmente la verdadera Blancanieves sí que haya muerto y esto sea alguien haciéndose pasar por ella. No lo descarto, pero se comporta como si fuese la verdadera Blancanieves. O sea, lo de no quiero ser más la chica de los recados de Crane. Ya lo decía la otra, o sea que... En principio parece TJ's que es over la there. misma. I don't know if you want to talk to him first or after, but let me know when you're ready to see the body. I want to be there. Buffkin, do you have a second? Of course, Miss Snow. Aquí tenemos
al padre y al hijo. Y no sé si hay algo más que investigar o algo en plan que merezca la pena. No puedo ir por aquí detrás, ¿verdad? Por detrás no puedo ir. No sé. Están con el espejo, no sé por qué razón. Supongo que primero investigo un poco esto, ¿vale? Y luego ya voy a mirar a Toad, o al hijo de Toad, mejor dicho. Y luego hablaremos con Snow para ir a ver el cadáver, que no sé dónde lo tendrán, pero por ahí tiene que estar, supongo. A ver, cartas del tarot. Pity these can't solve murders. Puedo coger más cartas del tarot. Lo único que cogí una carta, pero no la he usado para nada todavía, esa carta. Well, that's appropriate. El 3 de espadas. The moon. Usually this is about deception or confusion. But for me, well, who knows? Sí, bueno, la luna y el lobo ya sabéis la relación que tiene, o sea que... I hope you can find what you're looking for. Ermitaño. No nos han dicho mucho las cartas, la verdad. And acids. Maybe this has been harder on him than I thought. Antiácidos de... O sea, eso es para Crane, obviamente, pero vamos. A ver, ¿puedo investigar esto? Botella de perfume, mirar. Snow's perfume. Si esto está aquí, o sea, si esto está aquí y esto está aquí, es decir, si estas dos cosas están en pantalla, es por algo. O sea, el juego me está diciendo algo con esto. No sé el qué todavía, pero me está diciendo algo. Y el libro de... ¿Podemos mirar cosas nuevas? Beauty and Beast. Always putting on a show for each other. O sea, en su día miramos este libro, pero no sé si hay algo nuevo. I meant what I said, Snow. Seems like not much has changed between me and Woody. Maderín. Pues en realidad sí que está diciéndonos cosas nuevas, pero tampoco ninguna demasiado importante. I will get to the bottom of this. Sí. ¿Os imagináis que dijese exactamente lo mismo que vimos en su día? Sería un poco absurdo. En fin, vamos a hablar primero con... Bueno, la lámpara no creo que pase nada, pero ya que sale ahí el indicador... ¡Hola! Se supone que no está el genio dentro de la lámpara, pero aún así lo seguimos intentando cada vez que venimos. A ver, Toad y TJ. ¿Qué estáis hablando con el espejo? Oh, that's enough. Mirror, vanish, cancel! What the hell are you doing? What? I wasn't touching nothing. What's going on? Don't worry, no harm done. Hablaremos después. We'll talk about this later. TJ. It's all right. Are you ready to talk to Mr. Wolf? No muerdo, aunque... ¡Ay, mira ese barco! ¿Qué pinta ahí? It's okay. ¿Te encuentras bien? Are you okay? Para hablar y eso. Go ahead, TJ. I go swimming at night sometimes, in the river. I wasn't doing anything bad, I promise. Of course you weren't. We know you're a good kid, TJ. No te encuentras en You're problemas. okay. You're not in trouble. Just tell me what happened. I was there, under the big blocks, and I heard noisy feet. And when I hear that, I'm supposed to go underwater and stay real still and quiet. That's right, son. Then I saw the lady. A la señora. It's okay, son. ¿Confortarlo? No, que no te voy a hacer... Careful, Bigby. Que no le he I hecho wasn't. I know. No le he hecho nada. The lady fell in. But she didn't have her head on. I thought she was gonna pull me down too. Cause she had rocks on her feet and she kept falling down in the dark parts. O sea que alguien intentaba esconder el cuerpo. Cinder blocks tied to her ankles. Is there more, TJ? Is it true?
You know when people are lying? I heard you could do that. That's why you're the sheriff. Bueno, es mi trabajo. Yeah, part of my job is being able to tell when people are lying. I'm really good at it. Is there something else you want to say? Please, don't be mad. What is it, TJ? I didn't stay under the water. What? I know I'm supposed to, but I was scared, and I went to the top again. I couldn't help it. I gave you very specific A ver. rules. You have to stay No quiet estás en and out problemas, of sight TJ. or bad things can happen. I told you. You're not in trouble. Like Ellie's not. Not this time, Toad. Cálmate, que está contándonos So cosas you didn't importantes. stay underwater. I don't know if anyone saw me, but someone said, "Stop laughing." And then I was scared, and I went under for as long as I could. Wait, you heard someone? Yes. Why didn't you tell us before? ¿Y I ¿Viste a didn't alguien? want to be in trouble. Did you see who it was? No. ¿Había alguien riéndose entonces? Did you hear anyone laughing? Ya lo ha dicho, no sé por qué. Ah, que le estoy como agobiando más al chaval, vale. Dejarlo ir, no vas a ver nada más. Okay, TJ. I'm sorry. After I came up again, there was no one there, and I ran home, that's all. I promise. No sabe nada I más. want to go home. No sabe. Okay. El chiquillo está más cagado que pa' qué. No sabe nada. Thank you, TJ. Okay, son. Oye, pues nada, Let's buen get trabajo. you home. You did a good job, kid. Come on, then. Nos va a contar. Estamos ahí presionando al niño. No me estaba dando cuenta al principio de que estábamos presionándolo. Me parecían preguntas un poco absurdas, pero... That went about as well as I expected. You want to go look at the body now? En un minuto. In a minute. Quiero hablar antes con el espejo. When you're ready. Quiero ver qué es lo que estaba pasando ahí. ¿Me dejas? Gracias. A ver, espejo, espejito. ¿Qué te estaba preguntando Toad que no quería que descubriésemos? Hey, mirror. Hello, Bigby. Nice to see you. ¿Qué estaba...? Bueno, a ver qué nos dice por aquí. Supongo que podré preguntarlo todo, ¿no? Porque hay todo el tiempo del mundo, pero... Primero que estaba viendo Toad y luego ya What are you preguntaré por lo showing demás. Mr. Toad and his son? Cinderella selling shoes, Rapunzel, Rose, and of course there's you. And I can't help note that you did not rhyme. Do try to stick to the rules next time. Yeah, I'll do that. Ah, eso es todo, no, hombre. No puedo preguntarle nada. Joder. Odio cuando el juego hace eso, en plan de te pregunto por una cosa y automáticamente excluyes las demás, ya no puedes preguntarlas. Muéstrame al leñador. The woodsman and I were fighting. Now I want to know where he's hiding. Bebiendo en... Well, that's helpful. sabe Dios dónde. Y muéstrame al gemelo Doom. Where can I find Tweedledum? That piece of scum. En un coche. Pero no sabemos dónde. ¿Qué específico eres, espejito? Sin ti no podríamos resolver nada. Querido espejo. Tendría que haberle preguntado lo de Blancanieves, porque preguntarle que estaba mirando Toad no ha servido de nada. Bueno, estaba mirando Rapunzel, Cenicienta y no sé quién más. Y Bella creo que ha dicho. ¿Por qué estaba mirando eso? ¿Simplemente porque es un viciosillo y le gusta mirarlas? ¿O porque no tiene tampoco mucho sentido? Nada nuevo, ¿no? Pues nos vamos. Bueno, vamos a hablar con ella. No sé si me dirá algo más aparte de irnos. So, check out anyone who fits that profile. You might start with Bluebeard. Right away, Miss Snow. Are you ready to examine the body now? Sí. Sí, vámonos. Yeah. Oh, my goodness. I almost forgot. ¿Quién nos va a mostrar? ¿Las pruebas? ¿Las pruebas de qué? Come on.
Ah, que tenéis el cuerpo aquí. Pensaba que había que buscarlo. Pensaba que tendríamos que buscarlo nosotros en el río ese. O sea, ya le han traído el cuerpo. Vale. Eso simplifica las cosas. Pozo encantado. No tenemos... Bueno, este es el pozo al cual ha estado haciendo referencia algunas veces Bigby, en plan amenazando a alguien, te voy a echar al pozo, o cosas por el estilo. De hecho, voy a mirar el libro de fábulas si dice algo más. ¿Por qué salimos aquí otra vez nosotros? Ah, la compasión de Bigby. En esos días el gran lobo cazaba ejércitos de hombres y goblins en el bosque negro. Estas fuerzas invasoras ahuyentaron a la gran bestia de la cantera y para empeorar la situación eran todos corruptos. Apenas fue un reemplazo adecuado. El gran lobo eliminó a esos ejércitos, destruyendo sus campos, devorando a sus vigilantes nocturnos e interrumpiendo sus carruajes de suministro. Su guerra privada contra un adversario distante lo condujo e incluso a abstenerse de devorar a los goblins esclavos, comenzándolo a conducir a su salvajismo. Un día rompió la fila de un carruaje de esclavos, el cual mantenía a una mujer cautiva cuyo pelo era oscuro como la noche y su piel blanca como el invierno. A esta mujer le fue suficiente saber que la espada que le había arrebatado a un esclavo muerto no era rival para el gigante lobo, y fue lo suficientemente valiente como para ubicar la cadena en el diente de este y así poder liberarse. La liberó y pasarían años hasta que se encontraran en el mundo humano de nuevo. ¿Qué historia? Esa historia no la conozco yo. Un lobo que salvase... Bueno, una chica que consiguiese salvarse gracias a que un lobo intentó morderla. Bueno, no sé. ¿Qué historia es esa? ¿Es alguna fábula conocida que yo no conozca? No lo sé. La verdad no lo sé. Y este es el pozo. Vamos a leer lo que ponía del pozo, que esto era lo que iba a venir y al final me he liado con otra cosa. El pozo encantado está ubicado en una recámara dentro del edificio de Woodland, donde se usa para tirar las cosas que no se quieren volver a ver jamás. Las fábulas muertas son lanzadas a su profundidad, como también los criminales más aterradores. Nadie está completamente seguro que hay en el fondo de este, siquiera si tiene un fondo, pero se asegura que es el último lugar de descanso. Con razón que te amenazan cuando vas bueno, que te amenazan con tirarte ahí cuando haces algo malo. Nos hemos dejado una fábula, que no sé cómo se desbloqueará ese uno de ahí. Pero bueno, no sé muy bien qué me habré dejado en el anterior capítulo para no verlo. A ver. ¿No hay nada para investigar por aquí, aparte del cuerpo me refiero? No aparece. ¿Por qué alguien querría disfrazarse con su apariencia? Esto es raro. Yeah. The glamour is so effective, it's invasive. But just do what you need to do. Y seguro que el glamour era lo que tenía este cuerpo y no ella. Seguro que no. Yo tengo mis dudas, yo tengo mis serias dudas, la verdad. Pero bueno. Cabeza, examinar. Check her mouth. There might be a ribbon in there, like before. ¿Veis? Pero sabe cosas que cualquier otra persona no debería de saber. Solamente ella y yo habíamos encontrado el lazo dentro de la boca de Faith, por lo que no tendría sentido que... Close her mouth. He de suponer que es la Blancanieves de verdad. Pero... tan raro. Ahora veremos el broche ese, que parece lo importante. Looks just like Faith's did. But there was nothing in her mouth this time. Do you think it was done by the same person? Hard to tell. Did Dr. Swinehart ever get back to you about Faith? No. He said he wanted to run more tests. Marca del cuello, o sea, ¿me va a repetir lo mismo? She got your perfume right. How would she know? How do you know what perfume I wear? You can't fool this nose. Also, I saw the bottle on your desk. Do you see that? Could be a bruise. Vale. O sea que primero la asfixiaron, parece ser, un moratón. Si tiene un moratón es que primero la asfixiaron y luego le cortaron la cabeza. Broche. That's weird. I don't wear a brooch like that. Why bother with the right perfume if the appearance isn't completely accurate? Maybe it really belonged to her. Not part of the glamour. Looks like something from the Homelands.
Buffkin, do you recognize these symbols? No, nothing I've seen before. Tendremos que buscarlo, supongo, en el libro, ¿no? O con que nos diga Buffin que no le suena, ya está. No sé, me sigue pareciendo extraño. ¿El glamour no debería de irse cuando un cuerpo está muerto? ¿Cómo? Es que como tampoco sabemos cómo funciona eso. En fin, vámonos. Ah, no es que nos vayamos, sino que vamos a la parte inferior. ¿Y si te levanto la faldita? Marca de la cuerda. Bueno, primero... Ah, marcas de inyección. Oh, vale, no me había fijado en eso. Joder. A ver, marca de la cuerda. Rope marks. O sea que estuvo atada también. Bueno, claro. They tied cinder blocks Exacto. to her ankles, so she would sink. No me acordaba. Oh. Marcas de inyección. Track marks. She used Mundy drugs? Looks that way. Pretty heavily, too. I hear they only go for the legs if they've used up the veins in their arms, or if they're trying to hide the marks. Anyway, it means it's not a perfect match to your leg, unless... Don't be ridiculous. Maybe she was trying to compensate with that perfume. Wait. If the glamour is supposed to make her look like me, shouldn't it be concealing things like track marks? That brooch, too. Why would it change everything else? I've never seen one this sloppy. Puede ser un glamour Might be barato. a cheap one, just to get the job done. The witches upstairs know what they're doing, that's why they cost so much. Unless someone is making glamours illegally? It's not technically illegal, miss. It's not encouraged for sure, but there aren't any laws specifically forbidding it. So there's some sort of black market for glamours? One would assume so. I imagine anyone with access to the proper books and training could theoretically produce a glamour. Yet another thing to worry about. Black market or not, it's a pretty good match. Look at that. The buttons aren't exact either. There's an extra one here. ¿Y por qué hay pequeños detalles que no cuadran? O sea, ¿se parece tanto? A ver. ¿Botones del abrigo o el puño? El puño parece que tiene algo. Mira el puño. Her fist is clenched. So she fought back? No marks on the knuckles. Oh, Maybe she was grabbing something? maybe. No. Abrir con fuerza el puño. Igual le rompemos la mano perfectamente. Bueno, está muerta, ¿no? Pero no va a ser agradable. What are you doing? Only way to find out. No va a ser agradable esto, ¿eh? Porque se supone que... Ah, Jesus, Bigby. sí, le hemos roto los dedos, obviamente. What is it? Flowers. Yeah. Pétalos de lila. Tendrá cierta importancia, You're right. supongo. These buttons are wrong. I wonder... What? Necesito abrir su abrigo. ¿Te importa si abro su abrigo? Snow, do you mind if I, open her coat? Bigby, just let me do it. Ah, vale, bueno, pues si prefieres hacerlo tú. Abrir el abrigo de tu propio cadáver, según el glamour, pues... No es que sea muy agradable, ¿no? Digo yo. Uy. No eres tú. It's not you, Snow. It's La just pensaba que lo decía por el tanguita que hemos visto ahí. Sorry, that took longer than expected. What have you found out? Pues que su glamour no es perfecto, que ella era drogadicta. Well, she was using Mundy drugs. Que era Pretty drogadicta. heavily, too, judging by the track marks on her legs. track marks? Isn't there... there are diseases... I don't think she has to worry about that now. No. No, of course not. We should keep going. Vale. Ropa interior. Blancanieves, o tienes un secreto que no me has contado al llevar este tipo de ropa, o realmente el glamour no era exacto en algunas cosas. A ver qué dice. Are you wearing silk lingerie, Snow? Why do you want to know? I'm just trying to see if the clothes are exact. They're not.
Yo es que si no lo veo, Blancanieves no me fío, ¿eh? Yo es que no... No, necesito verlo. Bueno, bolsillo o bolsillo. Yo qué sé. Los dos parecen llenos en realidad. Vamos a abrir este primero. Ah. El perfume. What is that? She had the perfume with her. Looks like someone picked it out for her. So, someone gave her instructions. Eso parece. I've seen things like this before. No sé qué It's es. definitely magic. Though witches don't usually craft objects these days. I don't think it's wise to fool around with that. It's some kind of black market magic. Who knows what it could do? We should have it looked at. Uy, Just se la to ha make sure cortado, it isn't dangerous. Bueno, descubrámoslo. You may be right. One way to find out. What? There's something in here. How do we open it? Ya voy a averiguarlo. Quizás quieres permanecer atrás. Nah, ya voy a I averiguarlo. think I can figure it out. Something to do with these rings here. Oh, un puzzle. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Un dibujito, ¿no? Supongo. Bueno, qué complicado, que... Madre mía, cuidado con los... Bueno, me estoy riendo ya ahora, igual luego sí que es complicado. No, de repente. Sigamos. Ahí está. Qué complicación, A deer. What does that mean? Oh. ¿Qué es esto? ¿Un mechón de pelo? Ah, sí. Igual esto es como la poción multijugos en Harry Potter, no lo sé, ¿eh? Que tienes que tener un pelo. Bueno, no es lo mismo un mechón de pelo que un pelo, pero... sí, algo del propietario, ¿no? ¿Mechón de pelo? Is that... Tu pelo. It's your hair. Es tu peluquero, lo hemos descubierto. Fin del caso. Se cierra el misterio y se acabó el juego. Es su peluquero el que ha matado a todos y el que se ha convertido... No, vamos a seguir, anda. Someone must have taken this from my apartment. ¿Y no te das cuenta de esas I cosas? noticed it was missing, but I didn't think. This was the last picture I had of Rose and me. My sister and I don't talk much anymore. Who did this, Bigby? Ah, se le dio el glamour ya. She's a troll? You gotta be kidding me. Madre mía. De puta madre. Holy shit. Well, that helps explain the glamour. Kind of. Who is she? Y yo estoy más tranquilo sabiendo que tú eres la verdadera. That wasn't there before. Who do you think she is? I don't know many trolls, I'm afraid. Should have left them all back in the Tal vez homeland. Holly sepa. Maybe Holly. La del bar, que era un troll. The owner of the Trip Trap? No, she looks a little... Oh no. What is it? It's not Holly, it's her sister Lily. She was reported missing, but I guess it just slipped through the cracks. Es verdad. We have to go tell Holly. Right. Who knows, she might know something about this. Who Lily was seeing. Well, certainly another troll. We should go. You can't go out there. Why not? It's too dangerous. Someone tried to kill you. Bigby, you can't let her go out there with you. You'd be putting her life at risk. Bigby is not in charge. Que haga lo que He's in quiera. charge of this investigation. Que haga lo que quieras, Come no. with me? I'm not gonna stop her. But We should leave now. You ready? Ya verás tú Yeah. que por mi culpa la van a matar de verdad ahora. Ya verás tú. Pero bueno, ella ya me ha dejado antes muy claro que yo no soy quien para decirle nada. Así que ella sabrá lo que hace.